Pues lo que estábamos hablando, hoy vamos a agradecer, ¿no? De ustedes, yo sé que ustedes ya hicieron el momento de agradecimiento, pero hoy tenemos que agradecer por muchas cosas. Yo por lo menos agradezco la oportunidad de estar con ustedes, la oportunidad de que Dios nos ha sumergido en una familia espiritual y que ustedes son parte de todo ello. A pesar de la distancia, podemos estar a través de estos medios, poder estar juntos. Jamás yo podría pensar que podría estar con todos ustedes si no fuera a través de estos medios. Así que a Dios gracias. Y también por la oportunidad que nos da de poder entender su palabra. Y hoy quiero compartir con ustedes sobre el tema de la confianza plena, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo. Pero no antes, sino vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que me utilice a pesar de cómo estemos, lo que sea, que pueda ser un canal para Él. Dios, te damos muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estar en contacto con tu palabra. Eh, Gracias por tener tanta misericordia de nuestras vidas, a pesar de lo que nosotros somos. Tú permaneces fiel dándonos de tu palabra espiritual para que podamos seguir sobreviviendo en este mundo. Y, y gracias también por la fraternidad de hermanos y desde ya te pedimos un corazón eh, dispuesto para no solamente entender, sino también para aplicar. Muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, yo sé que el versículo que les voy a compartir se lo saben no solamente de memoria, sino que es algo que es muy conocido. Y es Romanos 8:28. Romanos 8:28. A ver, ¿quién lo quiere decir por allí? A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. A los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Somos llamados, sí, Señor. Así que como muy bien lo dijo Johanny, que sé que lo hizo de memoria, este es uno de los pasajes más conocidos del apóstol Pablo. Forma parte de aquellos que les gusta a la gente, porque conlleva un mensaje de ánimo y de mucha esperanza. Y sobre todo porque gusta, ¿no? Esta, este pasaje. Esta frase del apóstol Pablo ha traído no solamente consuelo, sino ánimo a muchísimas personas a lo largo de los siglos, especialmente en esos momentos de dolor, de crisis, en las que enfrentamos situaciones incomprensibles. Pero no sé, bueno, yo imagino que ustedes que están en el continente americano ya saben sobre la noticia, ¿no? De este comentarista político, Charlie Kirk, ¿no? La esposa de Charlie Kirk, después de pasar por eso que hemos visto todos, ese cruel, feroz y traumático y sobre todo lleno de tristeza la situación del asesinato de su esposo. Ayer dio su discurso y no sé si se dieron cuenta que el versículo que ella tomó precisamente fue Romanos 8:28, porque realmente es un pasaje que en medio de las pruebas y las dificultades traen eso, traen ánimo y sobre todo esperanza. Es como esa paz en medio del caos, ese oasis en medio del desierto, o lo que ustedes quieran ver, esa parte de cuando uno está así en un lugar de, de reflexión o sobre todo así de que no, una paz plena, ¿no? Es este versículo. Es tan conocido que pareciera que no necesitara una mayor explicación y que yo les dijera, venga, vamos, apaguemos y vámonos, porque ya no hay nada que hablar sobre eso. Pero aún así, hoy vamos a verlo, nos vamos a detener frase por frase, a fin de que nos vamos a asegurar de no pasar nada por alto. Y sabemos, cuando dice el apóstol Pablo allí, comenzando este versículo, y sabemos,
Pablo quiere que nosotros los cristianos tengamos por entendido. Hay muchas cosas que no sabemos. Hay un corito que dice, hay cosas que yo no comprendo, pero el apóstol Pablo está colocando aquí un acento, esto sí lo sabemos, esto sí, y que con toda seguridad podemos aceptarlo como que será así, que no puede haber ninguna duda, que podemos estar completamente seguros y lo debemos aceptar como verdadero. Esa frase, y sabemos, es lo que quería transmitir él. Sin embargo, parece que en medio de la aflicción, de la desesperación, de la tragedia más cruel o ese sabemos, nos cuesta mucho entenderlo e inalcanzable aceptarlo. Es tan fácil saber y es tan fácil, quizás saberlo, pero no es tan fácil aceptarlo. El dolor, la enfermedad, la pérdida de un ser querido, la separación, la soledad, las aflicciones en total de la vida, parece que para todo eso no estamos preparados y mucho menos instruidos. Y quizás nos sentimos capaces de ser entendidos en la palabra de Dios cuando el apóstol Pablo dice, y sabemos. Ahora, tenemos que continuar, porque y sabemos, la pregunta es, ¿ya sabemos qué? Tenemos que continuar, ¿no? El versículo. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo da por sentado que ya sabemos? Y continúa diciendo el versículo. ¿Qué continúa diciendo? A los que aman a Dios. Todas las cosas le ayudan a bien. A los que aman a Dios, los que aman a Dios. Y tenemos que saber quiénes son los que aman a Dios. Es importante aclarar esta frase porque mucha gente afirma amar a Dios cuando con las acciones demostramos todo lo contrario. La pregunta es, ¿realmente amamos a Dios? Y bueno, algunos podremos decir, sí, yo lo amo, porque sabemos que las palabras a veces son palabras, pero la otra pregunta sería, ¿cómo estar seguro de que alguien ama a Dios realmente? O si no es verdad, ¿cómo estar seguros de eso? ¿Cómo sabemos, y esto a todos los padres o a los hijos que también hemos tenido padres, cómo sabemos que nuestros hijos nos aman como padres? Y como hijos, ¿cómo sabemos que nosotros podemos demostrar a nuestros padres amor? ¿Cómo podemos saber eso? La respuesta es evidente, lo puede decir cualquier papá. Oh, cuando un niño es obediente, cuando son nobles, que hacen la voluntad de sus padres, cuando somos obedientes a nuestros padres, en el caso de que seamos los hijos. Así demostramos nosotros amor. Y Jesús nos dejó la clara, quizás la más sencilla declaración en Juan 14:15, que nos dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por tanto, ¿quiénes son los que aman a Dios? Pues la respuesta más sencilla son los que hacen la voluntad de Dios. Sin embargo, no es tan sencillo porque hay mucho problema con eso. Por ejemplo, hay gente que dice amar a Dios porque asisten a una iglesia, pero de vez en cuando se emborrachan, pelean con la esposa o con el esposo, no son fieles el uno con el otro, maltratan a los hijos, dan mal testimonio y sobre todo dan mal testimonio con los de afuera cuando ya no asisten a la iglesia, porque realmente les atraen más las cosas del mundo que las de Dios. Y tienen eso, como decimos, tienen un pie en la iglesia y un pie fuera. De tal manera que dicen amar a Dios, pero se dejan arrastrar por cosas que no convienen, que no edifican. Y no es que luchen con una adicción, porque hay personas que realmente, cristianos que están en ese proceso
y luchan con algunas adicciones que pueden tener. Pero hay unos que ni siquiera vemos que ni luchan, sino que se dejan llevar por la corriente y no se mantienen firmes y se dejan llevar por lo que sea. ¿Saben? Padres, conozco muchísimos padres, y tengo que decir esto porque a veces el lenguaje inclusivo también está allí en el continente americano, que cuando decimos padres creemos que nada más estamos hablando de padres, de papás, pero no, cuando decimos padres entendemos que padres son madres y padres, y conozco padres que dicen amar a Dios, pero no instruyen a sus hijos en el temor de Dios. No los corrigen, no los educan y son perfectos malcriadores. Entonces, hijos, también conozco de hijos que dicen amar a Dios, pero no obedecen a sus padres, son rebeldes, son groseros, odiosos, egoístas y no ayudan en casa, sino que son una carga difícil para llevar. Hay quienes dicen que aman a Dios y pretenden aparentar que aman a Dios, pero tienen mal carácter. Son soberbios, son egoístas y se creen superiores a todos los demás. Sus actitudes realmente dicen más que sus palabras. Sus actitudes demuestran que no aman a Dios. Por eso el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, el versículo 1, le está hablando allí a Timoteo. En la segunda carta que le envió a Timoteo, en el capítulo 3, el versículo 1. Dice de esta manera: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán, ¿qué? Tiempos peligrosos. Y vamos a ver, porque él nos va a dar la situación de esos tiempos peligrosos. Y nos va a decir, porque habrá hombres, y lo mismo quiero decir, cuando la Biblia dice hombres, no solamente se refiere a hombres, no seamos feministas en ese sentido, ni tengamos ¿cómo es el lenguaje ese inclusivo que no es nada inclusivo? Cuando la Biblia habla de hombres, se refiere también a mujeres. Entonces dice, porque habrá hombres o mujeres amadores de sí mismos. ¿Qué quiere decir cuando dice amadores de sí mismos? Cuando la Biblia nos dice que el mandamiento de todo lo que tiene que ver con el cristiano es amar a Dios por sobre todas las cosas, no es amarse a uno mismo. Y después continúa el mismo mandamiento que está en el mismo, en la misma, como en el mismo nivel, que es amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Por eso que en estos tiempos peligrosos, él está diciendo que habrá hombres amadores de sí mismos, que no aman a Dios y que no aman a sus prójimos, sino que se aman a sí mismos. Ávaros. ¿Quiénes son esos? Si no son los que dice raíz de todos los males es el amor al dinero. Y dice, continúa diciendo vanagloriosos, que soberbios, o sea, orgullosos, blasfemos, que dicen cualquier herejía, que blasfeman contra Dios, desobedientes a los padres, ingratos, que no pueden ver las cosas buenas del asunto, sino que lo que hay es una verdadera ingratitud. Serán tiempos tan peligrosos donde son personas impías, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, o sea, de lo que para ellos es un placer, más que el agradar a Dios, más que de Dios. Y el versículo 5 continúa diciendo que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Aquí el apóstol Pablo no se está refiriendo al mundo,
o a una sociedad criminal, porque ya sabemos que ese es el mundo, sino que está describiendo al pueblo de Dios en los últimos tiempos. Y añade diciendo que son tiempos peligrosos, que lo vamos a ver dentro de la misma iglesia. Hemos dicho que amar a Dios, que es hacer su voluntad. Pero muchos creyentes hoy en día confunden la voluntad de Dios con lo que enseñan en la iglesia. Sin embargo, ya sabemos que no siempre lo que se enseña en las iglesias es la voluntad de Dios. Hay congregaciones que enseñan que la voluntad de Dios es cumplir una serie de tradiciones, y eso es lo que enseñan de generación a generación. Esa es la voluntad de Dios, que Dios quería que las tradiciones fueran las que pasaran de generación en generación. No, esa no es la voluntad de Dios. Yo no lo digo porque yo esté criticando a los demás. No, estoy hablando de lo que realmente yo vine de una denominación donde, perdón, donde las doctrinas son respetar la tradición y no la verdad de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, la doctrina de que los niños nacen en pecado. Yo venía de esa denominación de iglesias. El diezmo como medio para cumplir con Dios, para que Dios cumpliera con su compromiso de proveer. Pero si tú no diezmas, no esperes que Dios te provea. La doctrina también de siempre salvo, salvo, siempre salvo, no importando la vida que lleves, no importando tu testimonio. Si tú hiciste la oración de fe, pues ya tú eres salvo. Y si te apartas del todo, es que tú no perteneces a los escogidos, precisamente para excusar lo que realmente es una doctrina falsa. Entonces, puedes ver que hay cristianos que, enseñados de esta manera, creen que aman a Dios. Y yo me consideraba que no era que yo amara a Dios, pero yo sí decía que yo creía en Dios. Y muchísimos que están dentro, porque yo por un tiempo estaba fuera de la iglesia, pero muchísimos de los que estaban dentro de la iglesia decían que amaban a Dios, porque estaban, y que ellos realmente amaban a Dios y que estaban cumpliendo con la voluntad de Dios. Y realmente son cristianos sinceros, como dice el pastor, pero sinceramente equivocados. Realmente no hacen la voluntad de Dios, sino la de los hombres. Por tanto, no aman a Dios, sino a su pastor, a sus tradiciones, a su engañoso corazón lleno de orgullo, que no soportan la verdad porque no quieren la verdad de Dios por miedo a estar equivocado. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Simplemente orgullo, orgullo puro y duro. Recuerdo mi primo, que es el, el hijo de mi tío, que es el hermano de mi mamá. Él lleva una iglesia, y pues yo, movida a que, bueno, hablábamos bastante de la familia, de todo lo demás. Yo jamás soy de las que ataco, sino simplemente que espero el momento que Dios ponga, ¿no? Para poder hablar sobre estas cosas. Y bueno, siempre hablábamos un poco de la iglesia, iba muy cautelosa porque yo sé a lo que él creía, porque crecimos en la misma denominación, aunque no en la misma iglesia, pero sí en la misma denominación. Por mucho tiempo estuvimos en conversaciones cuando se dio el momento, precisamente con la doctrina de salvo, siempre salvo. ¿Saben lo más curioso de estas personas que dicen que aman a Dios y que aman a los demás y que hacen la voluntad de Dios? Lo curioso es que cuando tú le presentas la verdad, es increíble, y aún así se mantienen en el engaño por mantener una tradición.
A la final no fue, bueno, yo hice mi parte. A la final no respondió más cuando no tuvo más argumentos. Pero lo increíble del asunto es que a la final de todo seguimos siendo familia sanguínea. Y aún así, desde ese momento, todo se quedó allí. O sea, no solamente ahora dejamos de ser hermanos en Cristo, sino que también hemos dejado de ser familia, simplemente por mantenerse en el orgullo del engaño. Pero bueno, todas estas cosas nos dicen, cuando Pablo dice que a los que aman a Dios, tenemos que entender que debemos asegurarnos de que realmente estamos amando a Dios y haciendo su voluntad conforme a su palabra y no a palabras o a tradiciones de hombre. Esto tenemos que tenerlo claro siempre, que todas las cosas que aún inclusive que ustedes, no sé, porque algunos vienen quizás de otras denominación o algunos han nacido dentro de la sana doctrina porque tienen poco, no sé en qué situación estás, pero independiente, siempre tenemos que ir pensando que aquello que estamos eh, recibiendo sea conforme a la voluntad de Dios. O sea, ustedes no pueden, ¿cómo es? Permanecer en lo que diga alguien, porque ese es hombre que piensa como tú, como yo, como cualquier ser humano. Pero el deber que tiene cada ser humano es asegurarse que está amando a Dios realmente conforme a su palabra. Porque Pablo no se está refiriendo a cualquiera que ama a Dios, sino al que puede sostener bíblicamente que de verdad lo ama. Y solo hay un modo de asegurarlo por medio de la correcta interpretación de la escritura. Primera de Juan 5:3. Fíjense que este es un versículo súper pequeño que tiene que ver con lo mismo que les hablaba en el Evangelio de Juan anteriormente. Primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos que sus mandamientos. El apóstol Juan no dice que guardemos los mandamientos de nuestra iglesia, que guardemos los mandamientos de nuestro pastor, sino los mandamientos de Dios, razón por la cual hay que estudiar la escritura para comprobarlo. Ahora bien, con todo esto que les he hablado, no hay ningún mérito en nosotros porque amemos a Dios, ya que nosotros le amamos a Él, dice la palabra de Dios, porque que Él nos amó primero. Así que no nos alabemos, porque Él ha sido el protagonista de que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es como cuando inclusive cuando tenemos la concepción de nuestros hijos, ni siquiera han nacido y ya le amamos, ya tienen el derecho pleno de nuestro amor como padres, simplemente porque nosotros hemos decidido amarles primero. Y esa es la misma manera con la cual ni siquiera podemos tener el mérito que nosotros, es que yo le amo. No, no, es que Él nos amó primero. Ahora, sigamos con el texto, porque ya hemos visto que y sabemos que a los que aman a Dios, ya hemos definido quiénes son los que aman a Dios. Y sigue diciendo, todas las cosas les ayudan a bien. Quizás, y todos van a concordar conmigo, que esta es la mejor parte de todo el versículo. Sin embargo, el texto no dice que todas las cosas nos irán bien, porque no sé si cuando estuvimos en la pandemia, que todo se globalizó por medio de las redes sociales y todo, habían muchísimos cristianos que decían que todas las cosas nos irán bien.
que no se preocupen, que todas las cosas nos irán bien. No era por la pandemia ni siquiera. Es que uno no puede asegurar que todas las cosas nos irán bien. Aquí lo que el apóstol nos está diciendo es que todas las cosas nos ayudan, nos colaboran y nos ayudarán para el bien. Y es una diferencia abismal. Una cosa que dice que todas las cosas te irán bien, a otra cosa que te ayude a bien. Y vamos a dejarlo claro. Pablo no se refiere a lo que normalmente nosotros entendemos por bien. Dios no nos está prometiendo aquí que todas las cosas nos traerán comodidad, que todas las cosas nos traerán conveniencia, prosperidad o nos traerá felicidad. Pablo no se refiere aquí a intereses individuales, a nuestros deseos de nuestro engañoso corazón, sino a todas las cosas que nos contribuirán al propósito de Dios para nuestras vidas, que no es otro que la salvación y gloria. De eso es lo que está hablando. Por eso no es fácil aceptar que todo lo que nos sucede puede beneficiarnos. Hay experiencias que hemos vivido o que vamos a tener que enfrentar que preferiríamos no vivirlas, pues cuando se pasa por ellas es imposible entender que, en qué puede eso beneficiarnos. ¿En qué puede, y la pregunta, ¿en qué puede beneficiarnos una desgracia? ¿En qué puede beneficiarnos un accidente cruel? ¿En qué puede beneficiarnos un divorcio? ¿En qué puede beneficiarnos la separación de un ser querido? ¿En qué puede beneficiarnos, y llámese si es un hijo? O sea, ¿en qué puede beneficiarnos la pobreza, la desgracia, la escasez? Sin embargo, a la luz de esta palabra inspirada por el Espíritu Santo, en su debido momento, Dios lo volverá en beneficio para quienes amamos a Dios. Por eso es que ese versículo que comentan, que lo utilizan muchísimo, que sobre que todas las cosas, ay, no me recuerdo ahorita, bueno, pero bueno, cuando me recuerde lo cito. Es importante que tenemos que tener claro que esto no significa que a los que amamos a Dios no tengamos que enfrentar problemas, sino que aún nuestros problemas nos ayudarán a bien. Un cristiano puede pasar por dificultades como cualquier otra persona. La fe no te protege contra la enfermedad, porque siempre tenga fe de que no, la fe no te va a proteger de la enfermedad. Vamos a tener que enfrentar enfermedad, señores. O quizás la fe tampoco te vaya a proteger de las aflicciones del tiempo presente. Y para la muestra un botón, ¿no? Hemos acabado de ver que la fe de este chico no le protegió de esa bala que increíblemente, yo eso no lo entiendo, pero bueno, no vamos a debatir sobre eso, que un chico, que uno ve que es un chico, pudo llegar una bala tan certera en un momento y que debió tener una super técnica y ser un francotirador de mucho tiempo para poder hacerlo de la manera que lo hizo. Pero sea como fuere, la fe no le dio la protección. En aquellos momentos en los que ya solo queda la fe, este pasaje alimenta nuestra alma. Saber que la experiencia por la que estemos pasando, por terrible que sea, finalmente nos ayudará a bien. Es algo que tiene que renovar nuestras fuerzas y nos tiene que animar para continuar.
Fíjense en Hechos 14:21. Allí tenemos una porción en Hechos 14:21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, los apóstoles volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando que dice los ánimos. Lo que yo le estoy diciendo ahora es para animarles. Lo mismo que hicieron ellos, confirmando los ánimos de los discípulos, que dice exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Miren, Dios no nos miente. Dios nos habla con la verdad, pero aún así nos habla con esperanza. Nos habla con la verdad, pero también con esperanza. ¿Es necesario que tengamos que enfrentar muchas cosas? Sí, pero todas esas cosas nos ayudarán a bien. ¿Nos trae ánimo? Por supuesto. Por eso vamos a continuar con el texto. Continúa diciendo, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Esta es la otra frase que la mayoría de los cristianos se olvidan, porque siempre dicen, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Sea fuerte, permanezca, porque las cosas nos ayudan. Pero fíjense que hay otra parte y que la tenemos que tener también presente. La primera, la segunda y ahora la tercera parte del versículo. A los que conforme a su propósito son llamados. Esta frase, los que conforme a su propósito son llamados, no deben ser interpretadas sin relación, pues como ya lo sabemos, de todo el contexto del libro que estamos, que es en el libro de Romanos. Algunos que los reconozco que han estado en el seminario, sabemos que una de las normas de la hermenéutica que es que enseña que un texto debe ser interpretado a la luz de su contexto. Y por eso vamos a prestar atención a quiénes son esos llamados. Teniendo en cuenta el contexto, cuando Pablo habla aquí el propósito de Dios, debemos entender que se refiere a la voluntad del Creador. De su voluntad es de salvarnos y llevarnos a la gloria eterna con Cristo. En Primera de Timoteo 2:4, si no quieren no lo busquen porque este es el propósito, que Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y con ese fin nos llama a la comunión con Cristo. Como está escrito en Primera de Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a que a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Precisamente somos llamados a esa comunión con su Hijo. Segunda de Tesalonicenses 2:14 nos dice allí, y ese sí quiero que lo busquen, e inclusive lo pueden ponerle ahí una llamadita, bueno, se le dice llamadita, pero se le pone allí como la porción, podemos poner ahí Romanos 8:28. Segunda de Tesalonicenses 2:14 dice, a lo cual, ¿qué dice? Os llamó mediante nuestro evangelio, ¿para qué? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué nos llamó? Para alcanzar la gloria, no para alcanzar la casa que tú quieres, ni el coche que tú sueñas, ni la sanidad de alguna enfermedad o que todas las cosas no vas a tener problemas. No, nos llamó mediante de nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Lo que pasa es que a veces, bueno, es que la gloria, como no la veo, pues no la aprecio, pero deberíamos valorarlo desde ahora.
desde aquí, independientemente de lo que tengamos o de lo que nos falte, deberíamos estar valorando a lo que hemos sido llamados. Fíjense en Hebreos 9:15, otra porción que nos habla sobre los llamados. Hebreos 9:15. Dice así: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, que dice, los llamados que reciban la promesa de la herencia eterna. Para eso sí hemos sido llamados. Para eso es que todas las cosas nos van a ayudar para bien. A la luz de las Escrituras, es evidente que no todos respondemos del mismo modo al llamado de Dios. Y esto, por eso es que les comentaba que esta parte es muy interesante y por eso debemos prestar atención, porque normalmente no lo mencionan. Pero Jesús nos habló por medio de la parábola del sembrador con respecto a los creyentes que pasan tribulaciones. Marcos 4:16, y ustedes lo van a saber que por medio de esta parábola también habla de aquellos llamados, pero que por algún momento pasarán la tribulación. Todos seremos llamados, pero no todos responderán al llamado de una manera como se debe. Marcos 4:16 habla así: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. El versículo 17 continúa, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, ¿qué pasa? Tropiezan. Y el 20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. O sea que van a tener abundancia de frutos. Así que unos lo hacen con incredulidad, rehusando creer, y otros lo hacemos con fe. Estos somos los que amamos a Dios. Aquellos a los que todas las cosas nos ayudarán a bien. Las pruebas, las aflicciones, las tribulaciones, todos esos problemas tenemos que tomarlo como parte del plan de Dios para trabajar en nuestras vidas a fin de llevarnos a su gloria, de llevarnos a la gloria. Por eso es que allí mismo en Romanos 8, pero en el versículo 18, por eso es que él nos dice allí, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por tanto, esta parte, los que conforme a su propósito son llamados, debemos recordar siempre que aún las adversidades contribuyen al cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas. Y realmente lo que le traía con este mensaje es no solamente animarles, sino también a exhortarles. Y con las siguientes preguntas, que son preguntas para reflexionar, cada uno de nosotros tenemos que meditar, tenemos que reflexionar en dónde estamos. Por eso una de las primeras preguntas es, ¿eres de los que aman a Dios? ¿Somos de los que amamos a Dios? Y claro, como no sé todos los que están presentes allí, siempre tenemos que, todo esto que hemos dicho, pero quizás a veces hay personas que, bueno, todavía no soy de los que aman a Dios. Me he dado cuenta que realmente no soy de los que aman a Dios. Pero todavía estás a tiempo.
si perteneces al otro grupo. Porque vale más estar del lado de los que aman a Dios, porque tendrás beneficio. Está diciendo que todas las cosas nos ayudarán para bien, pero no es así si pertenecemos al otro bando de los que no aman a Dios. Ahora, si decimos que amamos a Dios, a ese grupo de los que dicen amamos a Dios, la pregunta es, ¿soy lo suficientemente obediente o soy lo suficientemente rebelde? Son preguntas que tenemos que reflexionar. Otra pregunta, ¿cómo actúo cuando estoy siendo probado? Esto es increíble porque la prueba es la que determina quiénes somos. ¿Cómo muestro mi fe con Dios en tales circunstancias? ¿Muestro paciencia y espero en Dios o me desespero? Saben, tengo una anécdota sobre eso porque yo estuve en un momento una situación bastante difícil que estaba pasando cuando fue el nacimiento de Samuel, es uno de los que más me impactó. Y yo no estaba aquí en Fuerteventura, tenía que estar en otra isla porque no había la unidad de cuidados para Samuel, que había nacido de 28 semanas. Y claro, estaba sola, o sea, Andrés tenía que continuar trabajando porque la vida tenía que continuar. A él nada más le daban cierto tiempo como cuando nació, pero es que yo me pasé muchísimos meses allí con él. Y hubo un momento que yo le dije a Dios, mira, o cambias la situación, miren lo increíble, por eso es que uno tiene que estar examinando siempre cómo, cómo, cómo uno se expresa a Dios, los pensamientos, todas las cosas, porque yo estaba en un momento muy, muy difícil, pero eso no daba excusa para que yo tuviera que pensar de esa manera. Y lo digo porque a cualquiera le puede pasar. Si me pasó a mí, que soy cualquiera, a cualquiera también nos puede pasar. Y yo en ese momento yo le decía a Dios, o cambias la situación o me voy a volver loca. Imagínense el nivel que yo tenía de soporte. Y, y lo más gracioso, porque Dios es así, ¿no? Ah, sí, vale. Puso la prueba más, increíblemente la puso peor. Y yo dije, mi madre, me voy a volver loca. Pues bueno, sí, puede ser que me volví un poquito más loca, ¿no? Pero sinceramente tenemos que meditar sobre esto, ¿no? ¿Muestro paciencia o muestro impaciencia? ¿Espero o me desespero? Porque son cosas que se manifiestan en medio de la prueba y por eso es lo que debemos estar pendientes de que tenemos que sacar lo que realmente somos. ¿Saben? Esa prueba me preparó para después con Victoria, que fue casi exactamente lo mismo, pero en diferente. Lo de Samuel fue al final y lo de Victoria fue al principio del embarazo. Y después de eso, muchísimas otras más. Y cada una de ellas fue preparándonos para las pruebas. Y por eso es que a veces cuando uno está en consejería o algo así, uno ve cómo Dios te ha preparado por medio de las pruebas. Que uno puede dar ánimo a otros, porque uno dice, no, vamos, no, está comenzando. Pero ojo, yo no puedo decir que ya estoy completamente preparada, porque les puedo asegurar que vienen pruebas mucho más. Inclusive ahora yo veo pruebas que yo decía, eso era por lo que yo estaba pasando y yo me estaba desesperando. Si ahora están creciendo y tengo más pruebas que cuando yo pasé esas pruebas y las tengo peores, porque en aquel momento los niños son de Cristo. Pero y ahora, cuando ya están pensando y están pendientes ya de sus cosas y haciendo sus propias decisiones y que sabemos hacia dónde van esas decisiones erróneas, entonces Dios sabe
que nos va preparando, pero no podemos estar seguras de ella, sino que realmente nosotros tenemos que estar con plena confianza, como decíamos en el título del mensaje. La otra pregunta es, ¿pierdo la fe o confío en que finalmente Dios sacará algo bueno de todo ello? Creo que realmente Dios puede cambiar cualquier situación, por mala que sea, y tornarla en nuestro beneficio. ¿Realmente lo estás creyendo? Porque yo les puedo asegurar que yo esto me lo decía y me lo decía en medio de la prueba y no podía confiar en esto. Yo decía, ¿cómo puedo? Pero luego que ya me he visto y que ya lo veo por allá bien lejos y que he visto la mano de Dios, cómo Dios nos ha ayudado, cómo increíblemente realmente Él ha cumplido con su promesa, no dándome lo que yo quería, ni de la manera que yo quería, pero lo ha hecho de su manera y ha sido mucho mejor. Por eso podemos realmente, completamente estar confiados en medio de la prueba si realmente le creemos. A veces somos cristianos de oídas y no podemos ser cristianos de oídas porque las aflicciones nos prueban. Y bueno, yo quería que oremos para que realmente Dios nos permita no solo entender, porque ya hemos visto la teoría, ya yo les, como dicen aquí, ya yo les tiré la piedra en su tejado, pero ahora Dios, para que Dios nos ayude a ponerlas por obra. No importa la edad que tengáis, algunos creerán, no, yo estoy, vamos, yo estoy en la edad de que ya ni vamos, no importa. Yo puedo asegurar que, pues, cuando hemos estado en consejería también con personas que ya han pasado por muchísimas cosas, hemos aprendido que las pruebas y las aflicciones siempre nos dan esa parte de la incertidumbre, pero nos toca ponerlo por obra. Así que vamos a orar. Vamos, no sé, no sé si puedo hacerlo, de que dos personas oren brevemente y luego yo oro luego de esas personas. Sí. Amado Padre Celestial, quiero darte gracias ante todo por la palabra expuesta, Señor. Gracias, Señor, porque ha redargüido mi corazón y me ha exhortado, Señor, a examinarme para poder amarte como tu palabra manda que te amemos, Señor. Ayúdanos, Padre, como hijos tuyos, con corazón humillado y contrito delante de ti, Señor, a verdaderamente amarte, a guardar tus mandamientos, a ponerlas por obra, a atesorarlas en nuestro corazón y a que seamos sencillos, a que seamos humildes, no tengamos soberbia en nuestro corazón, Señor, para poder examinarnos y ponernos a cuentas todos los días de nuestra vida, Señor, porque quizás queremos que nos vaya bien. Ese es un hecho, Señor, pero debemos cumplir con la condición que tú nos pones en esta promesa y según lo explicado, Señor, ha redargüido nuestro corazón para poder corregirnos, Señor. Yo te doy gracias por esta oportunidad, por esta posibilidad para poder hacerlo. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, gracias, Señor, por esta bendita palabra, por haber dejado tu palabra, Señor, para meditar en ella, por sellarle en nuestros corazones. Yo te ruego en el nombre de Jesús que nos ayude, Señor, a ponerla por obra, que seamos oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, aumenta nuestra fe también, Padre, para poder entender, Señor, cuando estemos pasando situaciones difíciles, que tú estás con nosotros, Señor, y que tú puedes cambiar toda circunstancia, por difícil que sea, Padre, y que tú nos sostienes de tu mano. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Señor, por la vida de la pastora Katia. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, agradecerte, Señor, realmente por tu palabra, porque no solamente nos redarguye, sino que
y también nos corrige, pero también nos anima, nos exhorta a poder continuar. Trae a nuestra memoria todo lo que hemos escuchado hoy. Ayúdanos, Señor, a comprender en dónde estamos y sobre todo, Señor, a entender que todas esas cosas que tengamos que enfrentar nos ayudarán para bien. Y ayúdanos, Señor, a creerte un poco más. Danos esa convicción de poder que en medio de la aflicción, en medio de todas las cosas, porque tú nos ayudes siempre, Señor. Y que todas esas cosas, a pesar de que no cambien o inclusive se tornen a peor, estemos convencidos plenamente de que nos ayudarán para bien. Así no sea lo que te hemos pedido, así no sea como nosotros lo veamos que sea para bien, sino aún inclusive lo malo nos ayudará para bien. Ayúdanos a estar apercibidos de todos los tiempos que estamos viviendo, que realmente son esos tiempos últimos y peligrosos. Cuida a mis hermanos en donde quiera que ellos estén. Ayúdalos, Señor, a comprender todas estas cosas y a mantenerse fiel, a mantenernos fiel a Dios, porque realmente solamente así vamos a poder estar toda la vida juntos y vamos a poder, sí, no importando la distancia, no importando los límites, el lenguaje, lo que sea, vamos a estar un día juntos. Ayúdanos, Señor, a perseverar. En el nombre de Jesús, amén.